Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo muy especial desde acá, desde Soledad Atlántico, a cada uno de ustedes. En la noche de hoy vamos a estudiar la conferencia número 23 de fase A que se titula Fanatismo y Mitomanía. Este tema tiene como fundamento que nosotros comprendamos la urgencia que tiene para cada uno eliminar estos dos defectos psicológicos, el yo fanático y el yo mitómano. Estos son dos yoes psicológicos que pertenecen al orgullo y son bastante difíciles de observar. Son comportamientos que es difícil darse cuenta que uno los tiene, pero todas las personas los tenemos. Entonces, a lo largo de la conferencia vamos a ver las consecuencias que tiene para nosotros no eliminar esos defectos, el daño que nos produce y que no permiten que uno dé ningún paso en el despertar de la conciencia, en la autorrealización del ser. Bien, entonces empecemos por el fanatismo. Es importante recalcar el significado de la palabra fanático. Si el fanático se dice que es una enfermedad de la mente, si de que la persona siente que siendo creyente ya está, ya es suficiente. Si de alguna manera confundieron lo que era la fe con el fanatismo. Sí, son cosas muy diferentes, son completamente opuestas. Entonces podemos observar de que la persona fanática es la que manifiesta mucho celo por una creencia. Sí, es aquella persona que manifiesta demasiado apego, demasiado celo por una determinada creencia. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en la música, lo vemos en la política, en el arte. Siempre hay mucha gente que es fanática de X o Y líder político. Sí, muchas personas son fanáticas de tal equipo de fútbol, de béisbol y así. Fanático de tal o cual cantante o tal banda. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ese fanatismo, ese mismo yo de fanático se llevan acá al conocimiento. Lastimosamente las personas muchas veces se vuelven aficionadas al conocimiento o a esos temas de misterio, temas espirituales, temas de lo que tiene que ver con las otras dimensiones, con lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia y todo eso. Entonces la persona se vuelve aficionada y no practica nada, ¿sí? No pone en práctica nada de lo que está aprendiendo. Solo lo lee, se fascina con ello, puede que le guste, pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es aplicar, ir a la acción. ¿Sí? Entonces el yo fanático en cada uno de nosotros se manifiesta de esa manera. ¿Sí? No nos deja practicar, no nos deja poner en práctica lo que estamos aprendiendo y nos mantiene en el intelectualismo, nos mantiene leyendo, nos mantiene curioseando, pero no nos deja llevar a la práctica el conocimiento que uno aprende. Entonces bien, resulta de que cuando nosotros recibimos el conocimiento se abren dos caminos, el camino del creyente y del práctico. Hay una frase que dice que de mil que lo busca uno lo encuentra, es decir, pocas personas llegan al conocimiento y de las pocas que llegan, de mil que llegan, entre esas pocas, solo una se pone a practicar, 999 se tiran en el camino del fanatismo porque es lo más fácil que hay. No practicar, no hacer nada, es lo más sencillo. El camino fácil, recordemos a dónde lleva, ¿sí? El camino al infierno siempre es fácil. Entonces, ¿qué sucede? La persona no practica, no hace nada. Entonces uno debe decidirse. ¿Sí? Está el camino del creyente, que es el más fácil, donde va Raimundo y todo el mundo. Y está el camino del práctico, que es el camino estrecho y difícil. Entonces, ¿qué sucede? El conocimiento es el despertar de la conciencia, es un camino revolucionario al cual solo se puede llegar por medio de las obras y por medio de las acciones. Ahí lo que vale es lo que uno haga, no tanto lo que piense, no tanto lo que se ponga a leer, no tanto lo que pueda hablar, porque uno puede hablar muchas cosas, pero eso no significa que esté haciendo. Entonces resulta de que vemos, mucha gente habla muy bonito, lee muchos libros, retiene esas obras, se las sabe de memoria, pero no hacen nada de eso, no lo practican. Entonces la persona práctica es la que comprende eso, que si uno no se pone a trabajar en la eliminación de los defectos, pues los defectos siguen vivos haciéndonos cualquier cantidad de daño y desastre. Los defectos psicológicos siguen
haciéndonos cumplir recurrencias en nuestra vida, situaciones desagradables que vienen de otras existencias, ¿sí? Porque los defectos traen esas deudas, esos karmas y comienzan a pasar en la existencia de uno y comenzamos a sentir dolor, sufrimiento y decimos por qué la vida es así, por qué todo me tiene que pasar así. Todo por culpa del ego. Entonces si nosotros no eliminamos el ego, sencillamente pues él va a seguir ahí y van a seguir las desgracias. Si no se trabaja en el nacimiento espiritual, no hay creación de cuerpos existenciales del ser. Es decir, si no hay nacimiento espiritual, no hay fuego sagrado, no hay facultades, no hay nada. Si no se trabaja en el sacrificio por la humanidad, pues no hay amor, no hay avance, porque el egoísta avanza muy lento si es que avanza. Entonces, si no se practica, no se comprueba. Desdoblamiento astral, meditación, retrospección de existencias pasadas, todo eso se logra solo con práctica, eso no se logra leyendo. Sí, porque tú puedes leer mucho, pero si no practicas lo que lees, pues no sirve de nada. Entonces, bien, aparece algo que se llama el falso sentimiento del yo. La mayoría de personas sienten que con leer mucho o creer lo que está leyendo, lo que le están diciendo, es suficiente. Lastimosamente eso no es así. ¿Ya? Entonces, ese falso sentimiento del yo es una sensación que la persona cree que va bien. Todo lo está haciendo perfecto. Entonces, ojo con eso. Tenemos que ver que si no hay nada, si no hay resultado, no hay facultades de nada, no hay ningún despertar de conciencia, significa que pues no vamos bien, sencillamente. Entonces, bueno, cuando se da la elección de los caminos, si tenemos que elegir o el camino del creyente o el práctico, que se mete por el práctico, ahí dice, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. ¿Qué significa eso? Que es más fácil meterse por la vía del fanático, si la persona que se dedica solo a creer y no hace nada. Bien, bueno, el práctico comienza a comprobar lo que ha aprendido, lo que ha leído, lo que ha estudiado. Si comienza a llevarlo a la práctica en su diario vivir, en su existencia, allá a la oficina donde esté, en el trabajo, en el negocio o si está en la casa, comienza a comprobar, si comienza a vivenciar y de alguna manera se dan cuenta las demás personas que este individuo está comprobando, sí, que está logrando hacer algo. Eso molesta a los fanáticos, ellos se enfurecen, a ellos les da rabia que alguien esté avanzando. ¿Por qué? Porque el yo fanático no te deja practicar, no te deja comprobar y espera que uno logre algún resultado sin trabajar. Sí, por eso vemos que en el fanatismo hay yo es de pereza, que no quiere hacer nada, y yo es de envidia, porque le da rabia que a alguien le vaya bien. Qué triste eso, ¿no? Pero así sucede. Si alguien tiene conciencia despierta, si alguien tiene fuego sagrado, si alguien tiene avance, estos yoes del fanatismo se enfurecen contra esa persona, no les gusta. Bien, entonces es importante que hagamos esfuerzo por entrar en el camino del práctico, que es la única manera de vencer al fanatismo. Entonces vamos a analizar algunos detalles del yo fanático que todos tenemos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Podemos observar que tenemos dentro de cada uno de nosotros la flojera o la pereza que no nos deja practicar. Y decimos, no, no practico hoy, eso está muy tedioso, mejor lo hago mañana. O eso está muy aburrido, hoy me encuentro aburrido, aburrida, no lo voy a hacer. Y listo. Ahí ya está el fanatismo, ¿sí? Porque dejando todo para mañana, al día siguiente se le olvida otra vez, y al día siguiente otra vez, y así sucesivamente. El fanático piensa que el conocimiento es soplar y hacer botellas, que todo es fácil y nada es fácil en la vida. Lo que es fácil se deja perder, no se valora. Importante eso. Siempre quiere tener la persona un maestro, un guía, así, alguien a quien seguir, viendo que tiene su padre y su madre divina dentro de sí mismo, que son a quienes tiene que seguir. No se siguen a sí mismos. Los fanáticos, si no tienen un guía religioso, un guía o un mentor que los vaya orientando, pues ellos no son capaces de hacer nada, se prenden empujados, como dicen. Se dice que es la mala hierba, el fanatismo está en todo, ya lo dijimos en la política, en la religión. Siempre los fanáticos acaban torciendo los conocimientos, y así pasó con el catolicismo, con el cristianismo, ¿sí? Pasó con el hinduismo, con el islam, con el judaísmo también. Sí, pasó también con
la masonería, con las Rosacruces, con todo, hasta con los gnósticos. Todo se torció por el fanatismo, porque nadie se pone a practicar. La persona fanática lee mucho, es muy intelectual, pero no practica una nada. Muy flojo para practicar. Se dice que el fanático es muy aficionado a los rituales, a las cadenas, a las cosas esas, a todo ese tipo de cosas. Sí, le gusta la magia, le gusta todo eso, pero de nada sirve hacer nada de esas cosas si no practica nada, si no practica la eliminación de sus defectos, no hay despertar de conciencia. Si no practica el nacimiento, no hay creación de nada. Y pues, si no practica sacrificio, tampoco hay méritos de nada. El fanático es aquella persona que habla de nacimiento y no nace, habla de morir psicológico y no elimina sus defectos. Y pudiendo sacrificarse más por la humanidad, no lo hace. Prefiere conformarse con lo poco. Ahí lo vemos también. Podemos ver también de que ellos tienen el yo apocalíptico. Sabemos nosotros que nuestra humanidad vive un periodo muy triste, ¿sí? Pero a cada quien le toca que comprobar, vivenciar por sí mismo, a través de su ser, y con su sentido común, que las cosas no están bien. Que las cosas no están bien. Hay una pandemia corriendo, que nos muestra una señal muy clara, pero bueno, a cada quien le corresponde verificar por sí mismo todo eso del fin del mundo y todas esas cosas. El elemento fanático es un metemiedos, deja a todo el mundo alborota con el fin del mundo y cree que se va a salvar, porque esa es la otra. Si creen que con creer ya están a salvo, y eso es totalmente falso. Se puede creer en lo que sea, que si no practica nada va para el mismo hueco, ¿no? Donde vamos todos. Podemos ver allí que hablan de las experiencias de los demás. Como no tienen experiencias propias, pues viven hablando de lo que otro contó, de lo que otro dijo, ¿sí? O de lo que otro hace. Con eso el yo apocalíptico se las da de profeta, el yo fanático. ¿Sí? En cada uno de nosotros hay que estar pendientes a eso, y se las da de profeta cuando no ha comprobado absolutamente nada. El fanatismo es también, tiene lo que es el facilismo, quiere todo fácil, por eso no practica. No se conoce el primer fanático que se haya superado porque no le gusta la práctica, no le gusta la comprobación. Sí, se vuelve víctima del abismo porque no hace ni deja hacer. Sí, entonces hay que estar pendiente. Si nos da rabia que alguien haga algo, pues vaya, hágalo uno a ver qué. Eso lo vemos mucho en el periodismo, ¿no? Se critica mucho a los demás, pero vaya el periodista y métase. Métase al sitio a ver hasta dónde llega. Muy importante eso. Bien, hay que reflexionar bastante sobre eso. El fanatismo nos hace perder el tiempo miserablemente en tertulias, en discusiones y en cosas así. De nada sirve que uno discuta con nadie. Sí, aquí no estamos para obligar a nadie a que crea en nada, porque lo que se busca es práctica. Entonces, no nos interesa que nos crean ni que se coman el cuento. Lo que interesa es que cada quien practique y compruebe y avance por sí mismo. El elemento fanático es muy sismático y está dispuesto a levantar alguna controversia en cualquier momento. Si les gusta discutir, debatir y todo ese tipo de cosas. Documentados con pelos y señales o muy intelectuales, no aceptan sugerencias. Si creen que lo saben todo, porque leen mucho, creen que van avanzados porque tienen tantos años en el conocimiento, tanto tiempo, y pues eso no sirve de nada, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando una persona de estas siempre quiere tener un maestro, una persona a quien seguir? Sencillamente cuando se aburre de eso, puede llegar a caer en la mitomanía, que es el otro defecto que vamos a ver ahora. Entonces, importante que uno tenga en cuenta eso. Si es un seguidor de alguien, llega el momento en que se le alborota la cabeza y entonces ya quiere hacerse sus propios seguidores. Entonces salen a montar escuelas pseudoesotéricas, sí, y después de unas cuantas alucinaciones pues termina volviéndose un mitómano. Bien, arranquemos entonces con el yo de la mitomanía. La palabra viene de mito y manía quiere decir maña o costumbre. La manía de mentir, mentirse a sí mismo, esa es la mitomanía.
Manía de autoengañarse y engañar a los demás. El fanatismo se define como la doctrina de la fantasía porque vive creyendo en algo que no sabe, vive creyendo en algo que no le consta, en algo que nunca ha comprobado. Pero el mitómano ya es la manía de autoengañarse y engañar a los demás. Es aquella persona dormida que sueña estar despierto, es aquel individuo que no tiene nada y sueña y se autoengaña creyendo que... Entonces el mitómano muchas veces suele tener sueños imposibles, eh, sufre algo que se llama delirio de grandeza, porque no es ningún grande, no tiene nada, pero tiene la fantasía de que sabe hacer cosas o tiene cosas. Hay que estar muy pendientes porque existe un yo que se llama el yo de las percepciones. Sí, dentro de nosotros existe la tendencia a personificar, entonces cualquier defecto psicológico eh, puede, si así lo quiere, tomar forma de algún falso ángel, falso profeta y salir en el astral, en los sueños, diciéndole qué es esto, qué es aquello. Y entonces el mitómano se despierta pensando que ya está autorrealizado, que ya es un maestro, que ya es una jerarquía, que es un ángel. Sí, al igual que el fanatismo, no se da cuenta que tiene todos los defectos vivos, que la obra está por hacerse, sí, que uno no ha eliminado sus defectos, que uno no ha creado nada. Entonces este sujeto, por ese sueño falso que tuvo, los defectos psicológicos se le disfrazaron de ángeles y entonces la persona cree que ya es un autorrealizado, que ya es una jerarquía divina, que está dotado de superpoderes. Si vamos a ver de que no hay ningunos poderes, solo que la persona se autoengaña, a sí misma se autoengaña, no tiene nada. Entonces se autoengaña a sí misma y engaña a los demás. Entonces eso es pura mitomanía, ¿no? Sí, mitomanía del peor gusto, que siendo un mentiroso hacia sí mismo y engañando a los demás le hace mucho más daño a la humanidad que aquella persona que nunca le ha interesado este tipo de cosas. Se dice que son los mitómanos un paredón sin una pared sin cimientos, una pared que no tiene cimientos, usted la empuja y se cae. Así son ellos porque no tienen nada que los sostenga, no tienen base. Entonces resulta de que como no tienen ninguna base real, todos son puras fantasías, puras mentiras y se vienen abajo cuando alguien les habla con la verdad. Es importante que cada uno compruebe, que practique y compruebe, porque hay mucha gente que dice ser maestro y no son nada. Algunos son estafadores, gran número de ellos, y otros son maestros pero del otro lado, son demonios. Los poderes y facultades que tienen pueden ser fascinantes, pero son del lado negativo, del lado diabólico. Entonces es importante que tú aprendas a comprobar y a verificar quién es maestro y quién no. Y de esos que se dan de maestros y que hacen exhibiciones, hay que ver de dónde vienen esos poderes, si vienen de arriba o vienen de abajo. Muy importante eso. Decimos de que el mitómano también ve la obra o el conocimiento como soplar y hacer botellas. Sí, suelen presentarse como héroes legendarios y ficticios. Eh, como ya lo decíamos, termina haciéndole más daño a la humanidad y todas las personas que lo siguen establecen en su psiquis el yo pseudo-esoterista, al igual que la recurrencia. Triste pero cierto. Personas que son incautas, que no comprueban, que no investigan, que no averiguan, caen fácilmente en estos señores mitómanos que dicen tener poderes. Algunos tienen poderes pero para el lado del mal. Otros no tienen ningunos poderes. ¿Sí? Más bien son hábiles en engañar y estafar. Entonces es importante que cada uno de nosotros comencemos a observarnos a sí mismos, pilas. O sea, si nosotros no tenemos nada, ¿cómo vamos a presumir de que tenemos algo? Si no hemos hecho nada, ¿cómo vamos a presumir, a tener la fantasía de que hemos hecho algo, que tenemos algo? Mucho cuidado con eso, compañeros, porque comienza por ahí la mitomanía. ¿Sí? Presumir de algo que no se es, presumir de algo que no se tiene. ¿Sí? Y es que lo que se tiene no hay que presumirlo. Más aún así estos señores no solo no tienen nada, sino que presumen de lo que no tienen, presumen de lo que no son. Son unos estafadores, ¿sí? Engañan a cualquier persona incauta sí, que no investigue. Entonces es importante que tú entiendas eso, ¿sí? Por eso es importante que uno se autoobserve
pilas, si yo no tengo ninguna facultad, ningún poder, no puedo estar dando fantasías ni engañando a los demás de que la tengo porque eso es falso. Entonces es muy importante eso y con el fanatismo, compañeros, pilas a la práctica. Sí, porque la pereza no nos deja practicar. Sí, con la práctica es que avanzamos. Entonces, esa es la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por participar y que tengan una excelente noche. Hasta luego.